¿Y si ese despertar a las 3 de la mañana no fuera una casualidad, ni un fallo de tu cuerpo, ni una interrupción molesta, sino una cita? ¿Y si, en lo más profundo de la noche, cuando todo está en silencio, Dios estuviera intentando decir tu nombre, igual que lo hizo con Samuel? A veces me pregunto cuántas veces he despertado sin entender que algo sagrado estaba sucediendo. Y cuántas veces, por miedo, por cansancio o por costumbre, he cerrado los ojos sin escuchar la voz que me llamaba. Despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada es como caminar sobre el borde de dos mundos, el mundo donde descansas y el mundo donde Dios trabaja en silencio. En ese umbral, la oscuridad tiene un peso distinto, casi simbólico, y también una vulnerabilidad que revela quién eres realmente cuando nadie te ve. Durante mucho tiempo pensé que era ansiedad, insomnio, estrés acumulado. Pero un día, mientras observaba el techo sin poder explicarme por qué mis ojos se abrían solos, recordé aquel relato, 1 Samuel 3, cuando el joven Samuel fue despertado 3 veces antes de comprender que era el Señor quien lo llamaba. 3 veces. 3 interrupciones que parecían molestias, pero que escondían un propósito. Y entonces me pregunté, ¿cuántas interrupciones divinas he tratado como molestias humanas? La noche tiene su propio lenguaje, y Dios, que no duerme, a veces decide hablar cuando el mundo apaga su ruido. Y quizá por eso Jesús escogía esas horas para orar. Está escrito en Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ese versículo siempre me ha estremecido porque revela algo esencial. La revelación no siempre llega cuando estoy cómodo, muchas veces llega cuando estoy dispuesto. Las personas solemos pensar que la vigilia es sinónimo de debilidad, pero la Biblia la presenta como un escenario de encuentro. Despertar en la madrugada no es un error del cuerpo, es una puerta abierta. No es ruido, es un susurro. No es alarma, es cita divina. Y cuando entendí esto, el miedo que a veces sentía en esas horas se transformó lentamente en expectativa. La primera vez que decidí orar al despertar, lo hice casi con torpeza. Apenas dije, Dios, estoy escuchando. Y aunque esas palabras eran simples, sentí que devolvían orden a un caos interno. La noche, que antes me parecía un territorio inseguro, se convirtió en un espacio íntimo, un cuarto sin paredes donde podía hablar con aquel que me creó. Recordé entonces estas palabras. Salmo 91, 5. No temerás el terror nocturno. Qué frase tan corta y tan poderosa. No temerás. No es una sugerencia. No es un deseo. Es una declaración. Y la noche, que tantas veces asociamos con inquietud, se convierte en un territorio donde se revela la autoridad de Dios. Cuando oro al instante, sin mirar el reloj, sin buscar explicaciones, siento que paso de la desesperación al propósito. No estoy despierto por accidente, estoy despierto por designio. Y esa simple convicción cambia todo. Porque la oración no solo abre la puerta del cielo, también cierra la puerta del miedo. Hay noches en las que siento que Dios me consuela, otras, que me corrige, y otras, las más difíciles, que me deja en silencio para que yo aprenda a sostenerme en su presencia sin pedir nada. Pero, en todas, la oración es el punto de partida que transforma el desvelo en encuentro. Después de orar, la verdadera lucha comienza, callar mi mente. No hablarle a Dios, sino escuchar. A veces creo que esto es lo que más nos cuesta. Estamos acostumbrados a llenar los silencios, incluso los espirituales. Pero Dios no siempre responde con estruendo. Muchas veces lo hace con fragilidad. En 1 Reyes 7:12, cuando Elías buscaba a Dios, está escrito, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios en el susurro. Dios en lo imperceptible. Dios en lo que exige atención. En la madrugada no hay niños gritando, ni teléfonos vibrando, ni responsabilidades reclamando. Solo hay silencio. Y en ese silencio, Dios a veces trae a mi mente el nombre de alguien, o un pensamiento que había evitado, o un recuerdo que necesitaba ver con otros ojos. Otras veces, simplemente me recuerda que no estoy solo. Hay algo en Salmo 46:10 que siempre vuelve a mi memoria en esos momentos. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Estar quieto no es pasividad. Es disponibilidad. Es rendirse la posibilidad de que Dios hable en clave, en simbolismos, en intuiciones que nacen como brasa antes de hacerse llama.
Escuchar es una disciplina espiritual. Y la madrugada es el terreno fértil donde esa disciplina germina. Este paso cambió mi vida espiritual por completo. Declarar la palabra. No pensarla. No meditarla en silencio. Declararla. Porque, como dice Apocalipsis 12 y 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay una guerra que se libra en silencio, pero se vence con sonido. Cuando declaro la Escritura, siento que el ambiente cambia. No porque mi voz sea fuerte, sino porque su palabra es viva. A veces declaro el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otras, Filipenses 4 y 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando la noche pesa más de lo normal, cuando siento que algo quiere robar la paz que Dios me dio, declaro Salmo 3, 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Ese versículo me recuerda que no despierto por la alarma, ni por mi biología, ni por accidente. Despierto porque Él me sostiene. Incluso cuando no entiendo. Incluso cuando no quiero estar despierto. Incluso cuando dudo. Declarar la palabra en voz alta es como encender una antorcha en un cuarto oscuro. No elimina todas las sombras, pero revela quién tiene autoridad sobre ellas. Con el tiempo, he comprendido que la madrugada no es un territorio neutral. Es un aula. Y Dios, el Maestro, a veces da clases cuando menos lo espero. He sentido cómo Él usa esas horas para revelarme decisiones que debo tomar, para mostrarme preocupaciones que debo entregar, para confrontarme con verdades que había ocultado bajo capas de ruido. Es irónico, pero verdadero. Los momentos donde más vulnerable estoy son los momentos donde más enseñable soy. La noche no es enemiga. El enemigo existe, sí, pero la noche es neutral. Es el escenario donde se revela quien gobierna mi corazón. Y cuando oro, escucho y declaro su palabra, la noche deja de ser temor y se convierte en territorio santo. A veces me despierto, oro, escucho, declaro, y no siento nada. Y durante mucho tiempo pensé que eso significaba fracaso espiritual. Pero hoy entiendo que una cita con Dios no siempre se mide por sensaciones. Se mide por obediencia. Hay noches en las que Dios habla, y noches en las que solo me sostiene. Y ambas son milagrosas. Porque sin su sustento, no despertaríamos. Y sin su voluntad, no habría propósito en el desvelo. No estoy despierto por accidente. Estoy despierto con un propósito. Si Dios permite que mis ojos se abran cuando la ciudad duerme, confío en que Él tiene algo que mostrarme, enseñarme, corregirme o revelarme. No quiero volver a desperdiciar una madrugada preguntando, ¿por qué?, cuando la verdadera pregunta es ¿para qué? Y entonces, cuando me vuelvo a dormir, lo hago con una paz distinta. Una paz que no viene de cerrar los ojos, sino de haberlos abierto en el momento correcto. La próxima vez que despiertes entre la oscuridad y el silencio, recuerda que no estás siendo interrumpido, estás siendo invitado. Ora sin miedo. Escucha sin prisa. Declara su palabra con autoridad. Porque incluso en la hora más silenciosa, Dios sigue hablando, guiando y sosteniendo tu vida. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Tiene sentido para mí. Que Dios fortalezca tu espíritu y te dé discernimiento cada vez que Él decida despertarte para un encuentro íntimo con Él.